Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Se encuentra con nosotros el especialista Luis Núñez, a quien conocemos pues desde hace muchos años. Él ha trabajado pues en diversas instituciones, ahora es especialista pues independiente además, pero por supuesto él es venezolano y vive aquí hace 17 años. Y ayer les muestro ahora lo que fue esta cédula de votación. Ayer los limeños hemos visto en 2 puntos de la ciudad gran aglomeración de venezolanos que se encuentran viviendo en este país. Eran 2 de los más de 600 puestos de votación que se instalaron alrededor del mundo, fuera de Venezuela, por supuesto, además de Venezuela, en el cual se celebró, ¿no?, este plebiscito contrario, o mejor dicho, para preguntar, no necesariamente contrario. Hay 3 preguntas. Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela. Esto está convocado para el 30 de julio. Demanda a la Fuerza Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 99 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Y aprueba, tercera pregunta, que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional. Estas fueron las preguntas. ¿Y cuántos en el caso del Perú? Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Cuántos venezolanos son los que han salido a votar? Todavía estamos contando boletas, pero anoche cuando salimos en la madrugada de uno de los locales, ya íbamos por 14.000 venezolanos que hicieron colas de 4 y 5 horas. Han sido colas larguísimas y además con el sostenido apoyo de los peruanos que pasaban por ahí, ¿no? Los carros a los bocinazos, parecía, ¿no?, que hubiéramos dando ganado, su aprobación, ¿no? Parecía que hubiéramos ganado el Campeonato Mundial de Fútbol. Y aparte de eso, recordarle a la gente que esto fue una consulta popular sufragada por nosotros mismos. O sea, aquí no hay dineros de nada, sino nosotros mismos en todas las ciudades del mundo y en el caso venezolano. ¿Cuántos votos se espera en total entre Venezuela y los que están afuera? 7,5 millones a 7,700,000. Y se espera pues que por supuesto mayoritariamente se rechacen las propuestas de Maduro y se rechace la convocatoria de la Constitución. Han tratado de infiltrar a alguna gente para que votara más de una vez para decir que el sistema era vulnerable. No es que era vulnerable, era una consulta popular, o sea, la gente iba a votar y como tú dices, a esas 3 preguntas, el 99.99 de la gente contestó sí a los 3. Se vieron brotes de violencia en Venezuela. Mientras tanto, el régimen de Maduro había convocado en paralelo a un simulacro. A un simulacro para la constituyente. ¿El simulacro fue convocado en respuesta a esta convocatoria? Recuerda, Enrique, que cada vez que la oposición convoca una manifestación, el gobierno inventa otra manifestación. Pero realmente, si quiero ser objetivo, lo del simulacro de ayer daba pena. Los toldos, los tabladillos, no, habían 20, 30 personas. La mayor derrota para el régimen de Maduro en este caso sería, digamos, un gran ausentismo porque me imagino que hay millones que ni siquiera van a dignarse a votar. Sí, le están haciendo una gran presión, por supuesto, para que todos los funcionarios públicos voten. Ahí ya tienen unos 2 millones de votos. El presidente Chávez, que entró diciendo que iba a reducir el número de ministerios de funcionarios públicos, los ha quintuplicado. Y eso, por supuesto, es un votante fiel a un sueldo, ¿no? Pero aparte de eso, como el voto no es obligatorio en Venezuela, lo más probable es que tengamos un gran ausentismo. Se está esperando la visita de expresidentes latinoamericanos. Estuvieron ayer en Caracas. Y estuvieron como observadores. Así es. Para la constituyente, nos imaginamos que Maduro está buscando darle pues una aureola de legitimación. Por supuesto. ¿Cómo está buscando esto? ¿Cómo está logrando? ¿Va a haber observadores respetables, entre comillas? Le va a pedir al presidente Evo Morales, a algún representante de Ecuador, de Nicaragua, que vayan, y algunos de sus amigos del ALBA, que ahorita están muy mal vistos en sus países porque han sido derrotados precisamente por los hechos de corrupción que hemos visto en Brasil, en Argentina y en otros países. Él va a tratar de imitar, de armar su circo, porque ellos son especialistas en montar ese tipo de shows. Recordemos que aquí, al 5 de julio, no mucho, quisieron montar uno en la Plaza Bolívar y la Dirección de Protocolo de la Cancillería y del Congreso por supuesto, no lo permitió. Un tremendo papelón por parte, en este caso, del embajador. Así es. Se especula que la visita de Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, a Cuba podría también tener una intención no reconocida en el hecho de una salida negociada.
con el régimen venezolano. ¿Qué se sabe de esto? La salida negociada, valga la redundancia, se viene negociando hace tiempo, no solamente en Cuba, sino también en España. Hay fuertes contactos para que precisamente los jerarcas del régimen sean los que van a abandonar el país y van a dejar en manos de la justicia a los de segundo mando. Algún día serán atrapados y serán regresados a Venezuela, pero en las negociaciones ellos quieren salir con su familia y que no se les toque un pelo por un buen tiempo. ¿Sería posible esto? Absolutamente posible. Ahí hay una especie de pros y contras, ¿no? En el sentido de decir nadie quiere un derramamiento de sangre, es lo principal, y probablemente esa salida negociada sería el paso que facilite una transición. Bueno, a ellos no les importa el derramamiento de sangre. Una vez le escuché a Diosdado Cabello decirle a Enrique Capriles, a ver, yo pongo 100.000 muertos, ¿cuántos pones tú? Como diciendo, despreciamos por... además que Maduro tiene un doble discurso. Por un lado, la doble moral de llamar a la paz y sigue matando gente, ¿no? Porque esa gente que están matando, esas armas ¿de dónde salieron? De los colectivos armados, los paramilitares. Y juegan a dos aguas. Por un lado, van a aguantar lo más posible el gobierno, porque siguen robando, y por el otro lado, están viendo a ver cómo se escapan de todo eso. Y cuando yo digo sigo robando, es porque aparecen más cuentas en los paraísos fiscales. Evidentemente, la pregunta del millón o de los muchos millones, si es que estamos hablando, ¿no?, de los robos, del asalto a las arcas públicas de un país tan rico, además como Venezuela, lo cual acrecienta, ¿no?, esta indignación, esta sensación de escándalo, es ¿por qué no se cae el régimen? Ya en otras ocasiones, ¿no?, hemos visto pues estos brotes por el lado de mandos medios, policía, piloto, ¿no?, sobre el cual se ha sospechado mucho, ¿no? Porque por lo Yo también tengo mis sospechas. Por lo general la policía es mucho más controlable, entre comillas, por el poder político, ¿no? Y esta persona pues parece que tenía pues esta debilidad de aparecer en cámaras y todo esto. Muy figuretti. Así es, para ponerlo en peruano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no llega a caer? Claro, el primer argumento es decir, bueno, sencillamente porque el compromiso de corrupción y seguramente incluso de vinculación con narcotráfico, ¿no?, de los mandos de las Fuerzas Armadas es innegable. Tu visión es correcta. Pero ¿por qué de alguna manera estos mandos medios, estos mandos bajos no llegan a organizarse, ¿no?, de manera más contundente? Según tengo entendido, los servicios secretos están permanentemente ocultando estos mandos medios en el sentido que alguno se reúne, hace una llamada telefónica indebida, inmediatamente va preso. O sea, hay una buena cantidad. Hay una buena cantidad de militares de los mandos medios presos. Y lo otro es porque, como tú has dicho, el mando militar alto, yo lo he mencionado varias veces en televisión, en Venezuela tenemos más generales que en todas las Fuerzas Armadas norteamericanas. O sea, el hecho de callarte la boca, te pongo medallas y te nombro general. Eso es lo que ha hecho el señor Maduro. Con los sueldos y los guardaespaldas y los carros y todo el séquito que involucra esto. Venezuela tiene ahora más carros blindados que cualquier país del mundo, sabiendo lo que cuesta un carro blindado. Para terminar y volviendo a nuestro país, hasta fin de mes se supone que está el proceso de regularización, de solicitud de quienes vienen a vivir. Por supuesto, aquí se le ha abierto las puertas pues a los venezolanos. ¿Qué cosa es lo que se espera entonces hasta fin de mes? ¿Es para gente que no ha regularizado su situación, gente que todavía está en trámite, gente que va a venir de aquí a fin de mes? Gente que ha llegado antes del 2 de febrero, ¿no? Nosotros pediríamos a la Cancillería que estudie la posibilidad de extender un poco más este plazo, porque sigue viniendo mucha gente, porque Venezuela, así como les abrió la puerta al Perú en los años 80, ahora ustedes nos la abrieron, agradecemos eso al presidente Kuczynski, a su canciller, pero todavía hay mucha gente pasando mucho trabajo. Salen de Venezuela 500 familias al día. Estamos viviendo una crisis de refugiados muy parecida a la que ha tenido Europa en los últimos años. Ahora, digamos, acá lo importante también es, si bien hasta ahora todo lo que yo he visto, al menos hay casos pues mediáticos como el de esta chica, ¿no? Corina Rivadeneira, que yo creo que tiene otro matiz, evidentemente. Pero en general la apertura de la población
ha sido, yo creo que evidente, con mucha hospitalidad y apoyo. Y lo agradecemos, ¿no?, mucho. Pero siempre el peligro de esto es cuando, ¿no?, cuando comienza a desordenarse un poco la situación, y por supuesto vemos pues a los venezolanos que, en fin, ya se han hecho muy conocidas las arepas y la tisana y todo esto. ¿Cómo se están ubicando, reenganchando laboralmente? Que yo creo que hacia el mediano plazo, si es que no hay cambios políticos inmediatos en Venezuela, puede también convertirse en un factor de preocupación. ¿Cómo está ocurriendo esto? ¿Cómo se están integrando a la vida en el Perú? Tu pregunta es muy interesante porque nos revela un nivel de tensión burocrática, porque por supuesto, acá en el Perú, para revalidar tu título de médico, de ingeniero, de abogado, hay una serie de trámites. El gobierno venezolano en los últimos años lo que ha tratado es de impedir esos trámites. Por ejemplo, no te sellan los títulos allá para impedir... Te impiden salir del país para poder hacer tu vida afuera. Y si sales, te llevan los documentos a medio traer. Muchas empresas los han aceptado de buena fe, otras, por ejemplo, universidades, hospitales, etcétera, están pidiendo que los títulos sean... Demandan que los títulos estén totalmente regularizados. Es un proceso. Estamos ayudando a muchos, pero es un proceso. Bien. Pero agradecemos mucho. Luis Núñez, muchas gracias a ti por acompañarnos esta mañana. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en TV Perú Noticias.